La Biblia no menciona la palabra pastor y el único pastor que reconoce se llama Jesús. Yo soy el buen pastor. La Biblia habla de apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. El Nuevo Testamento habla de un solo pastor y es Jesús. No habla ni siquiera del varón. Sin embargo, habla de Rebeca como pastora. Sin embargo, habla de mujeres que andaban pastoreando los rebaños y que llegaron. Habla de Rebeca cuando el pozo de Jacob. Habla de las mujeres que eran las hijas de Jetro, que estaban pastoreando y que cuando llegaron al pozo estaban abusando de ellas. Hablan de mujeres pastoras. Pero en el Nuevo Testamento no habla de ningún hombre pastor. El único pastor, la única vez que en el Nuevo Testamento se habla del pastor, se habla de Jesús. Sin embargo, en Efesios capítulo 4, versículo 11, se habla de los 5 ministerios. Y bajo la gracia no existe diferencia entre mujer y hombre, sino que Dios mira un cuerpo sacerdotal. Ahora, eso tiene que ser que hay un pastor patriarcal que esté abusándose de las ovejas y que tenga menospreciada a su esposa, pisoteada y hecha un chicle en el piso, aplastado y babeado, y que le haya enseñado a sus ovejas para tenerla subyugada. Y detrás de un extremista hay un gran oportunista. Pero sí existen las mujeres pastoras, porque Débora dice que era jueza, profetisa, y que estaba allí y que estaba juzgando al pueblo. Nadie juzgaba como juzgaba Débora, y era una mujer que juzgaba aún a hombres. Se le había dado la autoridad de juzgar a los hombres. 2, tampoco existe. Dígale, búsqueme un verso donde exista un hombre pastor en el Nuevo Testamento, porque no lo hay. Solo Efesios capítulo 4, versículo 11 y Jesús. Se nombran profetas, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros. Se habla de los maestros, pero no se reconoce, no se habla, no se registra, no hay un registro de hombres pastores. El ministerio menos mencionado en la Biblia es el pastoral, en el tema de los hombres y de las mujeres. Al mismo tiempo quiero añadir algo. No sé cuál es el punto de querer aplastar a la mujer. Es suficiente con que en el mundo la mujer sea por naturaleza aplastada. Si la Biblia enseña que, por ejemplo, hay 5 ministerios y solo uno la mujer no puede ser, ¿por qué yo tengo que llenarme la boca para decir que no existen ni profetas mujeres, ni maestras mujeres, ni mujeres pastoras y evangelistas? La Biblia enseña. Y me gustaría, de cierta forma, que me demostrasen, y no con el versículo que dice, la mujer calla en la congregación, porque créame que un versículo sacado de contexto crea cualquier pretexto. Y la Biblia... Sí, ok. Lo que pasa con ese versículo es que cuando se va al Strong, o sea, el diccionario Strong es el diccionario que nos explica lo que en el original. El original de la Biblia. Lo que dice es que la mujer no hable, lo que dice es que la mujer no imponga doctrina, que es muy diferente. O sea, lo que se está refiriendo, que la mujer no puede imponer doctrina, porque quien impone la doctrina es el apóstol. Y la mujer, dice la Biblia claramente, que no puede ser apóstol. Eso es lo que pasa, que cuando leen la Biblia, no hay que buscar en el Strong muchas veces, porque las traducciones traen esos problemas. Entonces se ha hecho algo en contra de la mujer por este versículo que no es justo. Ellas simplemente no pueden imponer las doctrinas, porque eso es la función de apóstol. Pero sí puede enseñarla, puede explicarla, puede exponerla, pero no implantar doctrina. Y al mismo tiempo yo lo puedo ver desde mi punto de vista, que hay cierta cobardía en el hombre en permitir que la mujer se desarrolle en su ministerio, porque el potencial de la mujer puede ser igual o mayor que la de cualquier hombre. Por naturaleza, la mujer puede ser igual o mayor que cualquier hombre. No significa que el feminismo esté correcto, porque el feminismo habla de que la mujer es superior que el hombre y que el hombre no sirve para nada. Lo que quiero decir es que si la mujer desarrolla el ministerio que Dios le da, siempre que hay un ministerio, el resultado puede ser sorprendente. Y sorprendente para la obra de Cristo. Entonces el enemigo se ha metido en que quiere aplastar a la mujer de tal manera, porque sabe que la mujer es quien le va a herir en la cabeza.
y quiere borrar esa orden que le fue dada o ese derecho que le fue dada para hacerle la contra al enemigo y al mundo de las tinieblas. La mujer tiene poder suficiente y le fue dado por mandato divino una autoridad suficiente para pelear contra el reino de las tinieblas. No significa que esté por encima del hombre, no significa que sojuzgue al hombre, significa que la mujer tiene lo suficiente de Dios como para ejercer cualquier ministerio, exceptuando el apostolado. Así como en este vídeo estos hombres y esa mujer han presentado sus argumentos a favor de que sí puede haber pastoras, me gustaría, tomando el mismo vídeo como referencia, intentar responder a algunos de los argumentos que ellos dan, ya que ellos han dejado claro que nosotros, los que pensamos que no puede haber un ministerio pastoral femenino, pues como que humillamos y reducimos o denigramos la imagen de la mujer y su función dentro de la Iglesia de Cristo. Así que me gustaría tomar algunos de los argumentos que ellos han dado para presentar mis respuestas a cada uno de esos argumentos. Los he anotado para no olvidarme porque han comentado varias cosas. Quiero dejar claro también que el vídeo que me pasaron duraba aproximadamente 8 minutos, pero verán que los últimos 3 no aparecen, porque los últimos 3 minutos ya no tienen que ver con el tema de si la mujer puede ser o no pastora, sino que Lisney de Font estaba refutando o corrigiendo a unas predicadoras de hoy en día que además están moviendo o animando a las hermanas a pasar por encima de la autoridad de sus esposos, a divorciarse con facilidad y hacer varias cosas, que eso era totalmente lícito, y creo que las palabras que ella dirigió a esas predicadoras eran totalmente acertadas. Pero lo que ella, su esposo y el otro hermano comentaron sobre el ministerio pastoral femenino, me gustaría recalcar algunas cosas. En primer lugar, se referían a que no aparece la palabra pastores en relación a los hombres en el Nuevo Testamento. Y hay una cosa que debemos destacar. Ella decía que en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento no se hablaba de pastores en masculino, más allá normalmente del Señor Jesús como el buen pastor. Pero nosotros, además de que en Hebreos sí que menciona a los pastores, hay una cosa que ellos han hecho que me parece muy correcta. Ellos han utilizado y han hecho referencia al diccionario Strong, un diccionario que se usa para ver terminología pues en el idioma original y su correcto significado. Pues ellos deben saber que en el idioma griego aparecen ciertas palabras como por ejemplo anciano, que la palabra original es presbúteros, que usamos normalmente para hablar de los presbíteros, que significa cuidador. Aparece también la palabra obispo, que es la palabra episcopos, que se refiere a un supervisor. Y aparece también la palabra pastor en el Nuevo Testamento, que es la palabra poimen, que significa apacentador. Un supervisor, un cuidador y un apacentador. Una función que en el Nuevo Testamento muchas veces vincula a las 3 palabras porque hacen un mismo trabajo, que es cuidar de la grey. ¿Dónde podemos ver esto? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Pastoread, apacentad, supervisad, cuidad. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. No por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. En ese mismo versículo, además, aparecen 2 de las palabras que hemos mencionado. Entonces nosotros nos damos cuenta que ahí la palabra pastor sí aparece en el Nuevo Testamento, que la palabra pastor sí aparece vinculada a hombres que ejercían una posición, un cargo o un oficio dentro de la iglesia local, y que vemos que esa palabra puede ser además intercambiada por alguna otra palabra. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la carta de Pablo a Timoteo, da los requisitos de los obispos. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero usted irá a cualquier iglesia protestante y verá que son los requisitos que se piden y se esperan de sus pastores. Porque muchas de nuestras iglesias no los llaman obispos, los llaman pastores. Pero en ese caso la palabra que aparece es episcopos, y es una palabra que hace referencia a un oficio pastoral o un ejercicio de la labor pastoral dentro de la iglesia de Cristo.
En segundo lugar, ellos mencionan lo que dicen el versículo que siempre se usa, el versículo clave, que dicen que es sacado de contexto. Es 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 12 al 14. Lo leo. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Y ellos dicen que no podemos usar ese texto para no dejar que la mujer ejerza el pastorado en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos dicen lo siguiente, que la palabra enseñe es la palabra didascaleo o didascalia, como aparece en otros lugares, que se refiere a enseñanza. Pero ellos dicen que según el diccionario Strong, que no es cierto, significa imponer doctrina, que dice que eso es algo que solo puede hacer la función apostólica. En primer lugar, nosotros ya no tenemos apóstoles imponiendo nuevas doctrinas. Esa palabra no se refiere a que los apóstoles hoy impongan nuevas doctrinas, que puede venir alguien que diga ser apóstol e imponer nuevas doctrinas. La doctrina de la iglesia de Cristo, la doctrina del pueblo de Dios, la doctrina que enseña la iglesia del Señor Jesucristo es una doctrina apostólica, porque es la doctrina que enseñaron los apóstoles de Cristo y que está registrada en las Sagradas Escrituras. Como bien menciona Efesios, diciendo que todo está sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y encima de ese fundamento edificado el cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia de Cristo, donde apóstoles y profetas son el fundamento. La realidad es que cuando usted va al diccionario Strong se da cuenta que la palabra didascaleo, didascalia, es una palabra que significa enseñar, significa instruir, significa transmitir información. Es lo que hace un maestro. Es lo que hace un pastor cuando imparte un estudio bíblico. Es lo que hacemos cuando enseñamos las escrituras, didascalia o didascaleo. Es la enseñanza de la palabra de Dios. Es transmitir una información de la palabra de Dios. Así que este texto lo que está diciendo es, no quiero que las mujeres enseñen ni ejerzan dominio sobre el hombre. ¿Por qué? Porque la enseñanza y la autoridad están vinculadas en un sentido. ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? Las Sagradas Escrituras. Si un hombre dice ser pastor, pero está enseñando cosas que no son conforme a la sana doctrina, que no es conforme a la palabra, no debemos obedecer a ese hombre como nuestro pastor, porque no está sujeto a las Sagradas Escrituras. Por ende, la autoridad máxima de la Iglesia de Cristo es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se expone, cuando la palabra de Dios se enseña, estamos ejerciendo autoridad sobre la iglesia. Estamos diciendo a la iglesia, ora sin cesar, dando una instrucción en base a la palabra. Estamos diciendo a una mujer, sujétate a tu esposo, dando una orden, pero no en base a nuestra autoridad, en base a las Escrituras. Estamos diciendo a un esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella. Damos una instrucción no en base a nuestra autoridad, en base a las Escrituras. Entonces, cuando la palabra de Dios es expuesta, cuando la palabra de Dios es enseñada, es instruida, estamos ejerciendo autoridad sobre la iglesia. Y por eso Pablo dice que eso no lo pueden hacer las mujeres. Hay algunos que dicen, no sabes lo que pasaba en el contexto, pero es que lo que Pablo está diciendo no se refiere a una ciudad en particular. Cuando Pablo habla de esto, dice, porque Adán fue creado primero y después Eva. Apunta a la creación, donde el Señor hizo al hombre y a la mujer dignos, iguales en valor y dignidad, pero con roles y funciones diferentes. Y vemos claramente después cómo el rol de la mujer es ser ayuda y estar sujeta al hombre, al esposo. Y así como en la casa, en el hogar, Dios ha establecido que la cabeza sea el hombre y la mujer sea la ayuda, así también en la casa de Dios, el Señor ha establecido que el hombre sea la cabeza, sea la figura de autoridad principal, pues la cabeza de la iglesia es Cristo, y la mujer sea la ayuda. Entonces ese texto no tiene nada que ver con un contexto de una ciudad en particular, porque apunta a la creación, apunta al orden de la creación, y no está diciendo que las mujeres no puedan imponer la doctrina y que eso lo hacen los apóstoles, sino que no pueden enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre.
Miren, por ejemplo, si una mujer es pastora, la Biblia dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. Entonces, si una mujer es pastora y un hombre aplica Hebreos 13:17 a su vida, el hombre debe obedecer a una